50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En el Cascarón de Nuez nos gusta viajar y viajar a sitios remotos e imposibles que a pesar de todo están aquí, en esta tierra. Y si hay algún lugar, algún limbo que tenemos cerca en nuestro país relativamente, es precisamente en el sitio en el que me encuentro. Bienvenidos a la República Turca del Norte de Chipre, un sitio que verdaderamente forma parte de una isla que está partida en dos y que no está reconocido como país, pero la vida se abre paso, la vida continúa y tiene contradicciones inmensas que justamente en este limbo en el que me encuentro se expresan en todo su esplendor. Este es un sitio que ni siquiera los que lo ocuparon, los turcos, reconocen como Estado y que no han invadido oficialmente, entre otras cosas, porque la comunidad internacional no se lo ha permitido y lo ha evitado. Pero justamente en este sitio se contemplan, se pueden avistar algunas de las increíbles contradicciones que tiene el ser humano y cómo a la hora de organizarnos hacemos cosas absolutamente asombrosas. Y justo en este lugar, como digo, un día de 1974 comenzó una invasión turca que lo cambió todo. Y dentro de esta invasión hay un lugar todavía más peculiar que es justamente el que te voy a enseñar a continuación, que es Varosha, uno de los sitios más lujosos de la jet set, donde los ricos y los famosos venían a dejarse ver, a pasear y a descansar junto a la playa en los años 60 y 70, hasta que en el año 74 todo cambió absolutamente. Así que si te parece vamos a rebobinar y te voy a contar la historia desde el principio, porque esta historia justamente nos explica igualmente muy bien cómo podría acabar el conflicto de Ucrania si nadie lo remedia, que bajo mi punto de vista cada vez estamos más cerca de que así sea. Bienvenidos a Varosha. Tras el control inglés de la isla de Chipre, comienza una época de convivencia entre los grecochipriotas y los turcochipriotas, que son minoría en este lugar, las etnias que tradicionalmente habían habitado en los últimos tiempos, porque aquí han pasado prácticamente todas las civilizaciones modernas a lo largo de la historia. La cuestión es que que es un lugar muy religioso, eligió como presidente de consenso precisamente a un alto cargo religioso, que estuvo gobernando la región siempre, como digo, con mayoría chipriota en el lugar. Llegó un momento en el que se decidió promulgar algunas leyes que perjudicaban a la minoría turcochipriota. Y así, en un momento en el que la tensión iba escalando según avanzaban los años 60 y 70, hubo un golpe de estado militar por el lado grecochipriota, que lo que quería directamente era unificar esta isla con Grecia e imponer la filosofía, el Estado griego en todo este lugar. La reacción a ese golpe de Estado por parte de los grecochipriotas más ultras fue que Turquía directamente invadiera el norte de la isla, comenzara una invasión por el norte de la isla para proteger a todos los ciudadanos turcochipriotas que estaban en peligro de ser aniquilados, de ser expulsados directamente de la isla. Y así, previamente, ya se había creado una Green Line, una zona verde o zona de exclusión que partía la isla en dos y rápidamente los turcochipriotas fueron avanzando hasta llegar a esa línea verde. La situación es surrealista, kafkiana, si no fuera porque entre medias estaba el futuro, la vida de muchísimas personas. Los turcochipriotas que vivían en el sur tuvieron que marcharse a la zona ocupada del norte. Los grecochipriotas que vivían en el norte tuvieron que marcharse hacia el sur, perdiendo todas sus propiedades unos y otros a un lado y al otro de esa línea verde imaginaria que de repente dividió el país en dos, una parte ocupada y una parte soberana. Y así fue pasando el tiempo, un tiempo que ha llegado hasta nuestros días. Pero justo aquí detrás, en Varosha, la joya de la corona, el lugar del turismo por excelencia, podríamos decir el Benidorm de Chipre, el sitio más valioso, tenía un estatus particular. Estaba cerca, pero fuera de la zona de exclusión, con lo cual los grecochipriotas no tendrían que haberse marchado de aquí. Pero al estar los morteros, las bombas y los ataques prácticamente a las puertas de esta ciudad, se invitó a los grecochipriotas a salir del lugar para luego volver a los pocos días cuando hubiera terminado, se hubiera frenado el conflicto. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que en este momento se cumplen 50 años de aquel abandono. Al marcharse los ocupantes legítimos de estas casas, aunque los turcochipriotas dicen que les fueron arrebatadas por los ingleses previamente, lo que hicieron los turcos fue ocupar este lugar,
o mejor dicho, no ocuparlo, sino vallarlo y cercarlo para controlarlo igualmente fuera de la zona de exclusión. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, se supone que esencialmente, aparte de ser un lugar, como digo, extremadamente valioso desde el punto de vista económico, eso les iba a dar más fuerza para poder negociar en el futuro una unificación de la isla o un cambio en el estatus una vez invadida la misma. Y la cuestión, como digo, es que la cosa ha ido enquistándose, ha ido enraizando. Ya han pasado 50 años y la solución al conflicto entre los originarios griegos y los originarios turcos en la isla continúa, aunque ellos conviven, se salta de la frontera un lado al otro para echar gasolina o para ir a jugar a los casinos. Esto se ha convertido en una especie de zona con ley pero sin ley, donde se construye de manera agresiva, donde se hacen casinos y donde muchas personas con fortunas de procedencia muy dudosa aquí pueden blanquear su dinero, pueden moverse sin ningún tipo de problema y exponer toda su riqueza sin ningún tipo de control. Y este lugar, que iba a estar abandonado unos pocos días, al final lleva ya medio siglo abandonado y justamente ahora el gobierno local, el gobierno controlado por el ejército turco, ha comenzado a abrirlo. Ha habido ciertos movimientos, hubo muchos acercamientos entre las dos etnias, pero finalmente nunca jamás se llega a ningún tipo de acuerdo, pero ahora Turquía presiona indirectamente para que este sitio poco a poco se vaya abriendo y se vaya recuperando, algo que no puede hacer porque ni las Naciones Unidas ni los organismos internacionales permiten que se ocupen y se venda este lugar que tiene sus propietarios y sus títulos de propiedad inmobiliarios desde hace 50 años. Imagínate, para personas que perdieron todo, lo que supone que esto se vuelva a abrir. Algunos vienen a verlo, otros han puesto reclamaciones y han recibido indemnizaciones. Mucha gente en la parte turcochipriota ha vendido sin tener el título de propiedad propiedades de grecochipriotas que salieron de aquí y en definitiva este es un lugar donde está la ley impuesta pero al mismo tiempo la ley no existe. Es algo tremendamente curioso. Por cierto, habrás visto que me he grabado el vídeo con un encuadre en el que dice que está prohibido grabar. Este cartel ya tiene unos años y es de una época en la que todo esto estaba vallado, cercado y en donde era efectivamente peligroso incluso venir a hacer este trabajo porque directamente acabaría siendo detenido. Poco a poco la cosa se ha ido relajando y este Benidorm abandonado donde el tiempo se ha congelado quiere acabar convirtiéndose de nuevo en un polo económico, despacito y pasito a pasito, como aquel lindero caradura que le va robando unos centímetros del terreno al vecino cada vez que va moviendo la valla porque va a hacer algún tipo de obra. Esto no se frena, la vida sigue, ¿y cuál va a ser el siguiente punto en toda esta historia? Uno se pone a pensar y realmente se da cuenta que el paralelismo con el conflicto de Ucrania es tremendo. En este caso, aquí había un conflicto étnico propulsado por los ultras, por los nacionalistas que querían que este sitio fuera griego. Una de las excusas que Vladimir Putin puso para invadir Ucrania es justamente que las personas de ascendencia y etnia rusa en el este de Ucrania estaban sufriendo el acoso de grupos paramilitares de derecha que los estaban aniquilando. Es exactamente lo mismo, solo que aquí ocurrió un golpe de Estado y eso tenía un peligro real de ocurrir, cosa que supuestamente en Ucrania no estaba tan claro, aunque efectivamente los paramilitares en el Donbass, los enfrentamientos entre milicias y uno de otro lado, estaban igualmente ya esparcidos por la zona. Y por otro lado, el hecho de que en el este de Ucrania el país quisiera afiliarse a la OTAN y el armamento de la OTAN entrara justo mirando hacia Rusia, hacia sus fronteras, sería algo así como el equivalente a que un golpe de Estado pretendiera echar a los ciudadanos turcos de Chipre. La cuestión es que al final, con el propósito y el pretexto de preservar a la etnia rusa en el este de Ucrania, acabó invadiendo el país y justamente ahora estamos en ese momento. Un momento en el que se intenta llegar a acuerdos de paz pero son imposibles. Un momento en el que la guerra está enquistada. Un momento en el que parece que la solución está muy lejos de producirse y que probablemente el mal menor sea que se acabe creando un corredor verde, una línea de seguridad entre la zona que los rusos han ocupado y la zona que todavía controla Ucrania. La gran pregunta aquí es si los rusos tienen suficiente con lo que ya tienen invadido, teniendo en cuenta que ya tienen a Crimea igualmente e hicieron otras cosas feas y sucias en el pasado en el lugar. Pero probablemente el futuro de Ucrania sea algo tristemente muy parecido a lo que tenemos aquí. Es decir, una zona, una línea verde que esté controlada por las Naciones Unidas. Aquí hay cascos azules de Argentina, de muchos países latinoamericanos, en definitiva países que no sean sospechosos de estar a favor de un bando u otro, una zona de exclusión y un territorio que en este caso estaría controlado por Rusia o por los patrullajes de la Unión Europea o por las patrullas de las Naciones Unidas a falta de encontrar un remedio mejor al conflicto. ¿Será eso lo que pase dentro de Ucrania dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años?
cuando todos se den cuenta de que no puede continuar la guerra. Personalmente, creo que ese es el escenario más factible que va a suceder y que Rusia jamás va a retroceder los territorios que ya ha ganado dentro de territorio ucraniano, como ya hizo, como digo, con la península de Crimea. Así que probablemente este limbo en el que estamos ahora mismo tendrá su versión 2.0 en los confines entre el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. O al menos eso es lo que yo calculo, o al menos eso es lo que nos explica la historia, que como dicen los que saben, siempre está condenada a repetirse.